Mientras muchos invitan a que tengas tu podcast en todos los reproductores, en todos los podcatchers, yo soy de los que piensa que no. Y a continuación te doy mis razones. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a este nuevo episodio de Esto es Podcast 2.0. Yo soy Robert Sasuki y avisos varios antes de comenzar este tema que espero que sea de utilidad para ti. Recuerda que estamos recaudando fondos para cubrir algunos gastos médicos, algunas deudas de gastos médicos. Pásate por sasuke.network y deja ahí el aporte que consideres para nosotros llegar a ese objetivo. Todo de manera transparente, va a ser visibilizado todo, incluso las facturas de nuestros pagos serán enviadas a los donantes para que se enteren de qué hicimos con ese dinero, evidentemente. Recuerda que tenemos el grupo de Telegram público en abierto, sin costo, donde tenemos la temática de Podcasting 2.0 y ahí hay como 400 mensajes de aportes de recursos, herramientas, noticias, novedades, etiquetas, experiencias, de todo. Ve en Telegram, en el buscador, escribes @Sasuke Network y listo. Si no, escribes Sasukes, porque así se llama el grupo, y le das a unirte. Yo te apruebo y nos vemos dentro. Ok, vamos a dar inicio a, recuerda que el seminario en línea Destaca en 2024 con un podcast profesional será el 11 de abril, jueves 11 de abril a las 8 de la noche, hora Estados Unidos. Inscríbete también sin costo en robertsasuke.com/destaca. robertsasuke.com/destaca. Vamos a dar inicio a este tema. Hoy yo quiero hablar de por qué tu podcast no debe estar en todos los podcatchers. Y el mío no está en todos los podcatchers. Un podcatcher es una plataforma web o aplicación, es lo mismo. Una plataforma en internet que, digamos que reproduce tu podcast, así de sencillo. Se conecta al feed de tu podcast con cierta periodicidad, se actualiza cuando hay episodios nuevos, lo pone en su página y con un reproductor la persona puede escuchar el podcast primero, con las características que ellos quieran darle al reproductor y permite que la gente se suscriba en esa plataforma a tu podcast. ¿Ya? Y bueno, como está conectado al RSS feed, manda una retroalimentación de vuelta al feed y para que sea rastreada por las plataformas de estadísticas y tú te des cuenta quién te escuchó y en qué podcatcher o plataforma te escuchó. ¿Ya? Eso es un podcatcher. Los reproductores de podcast no me gusta llamarlo porque un reproductor de podcast es un player. Es mucho más simple. Los podcatchers incluyen reproductores de podcast. ¿Ya? Bueno, entonces hay podcatchers con diferentes características, con muy diferentes características. Tenemos podcatchers que son de código abierto. Tenemos podcatchers que son privados o privativos. Y la realidad es que cada podcatcher, así como hay algunos que se han diseñado y se han construido para beneficiar al movimiento, para aportar valor al movimiento de podcasters en el mundo, hay otros que lo que quieren es su propio beneficio y rentabilizar el podcast. Entonces, tenemos que ser muy críticos con esto, porque estar en todos los podcatchers no es ventaja, no necesariamente es ventaja. Piensa que si tu podcast está en todos los podcatchers y todos los podcatchers van a permitir que la gente se suscriba a tu podcast, pero el contacto de ese suscriptor es del podcatcher, no es tuyo. Entonces, ¿a quién le estamos entregando los suscriptores de nuestro podcast? ¿Lo ves? Claro, estos podcatchers, sobre todo los privativos, como están buscando un beneficio económico detrás de su plataforma,
Si tu podcast no les agrada por las razones que sea, ellos le van a bajar en descubribilidad, ¿ya? O van a complicar la escucha y reproducción de tu podcast. Por más bonito que sea, por más interesante y características que tenga, quizás no conviene tener tu podcast ahí, ¿ya? Entonces, te pongo mi caso. En mi caso, te invito a un café. Bueno, todos mis podcasts, los que produce Robert Sasuki, donde yo soy el host, que son 5, te invito a un café, esto es Podcast 2.0, Modo Solopreneur, Sasutech, y ahora se reintegra a los podcasters que soportan video, así lo hace Sasuke. Esos podcasts no están en Spotify, por ejemplo. ¿Por qué no? Porque Spotify, como plataforma privativa y que busca su crecimiento económico, le cobra a usuarios premium para escuchar mis podcasts y escuchar música sin anuncios, y a mí no me da nada, a mí no me paga regalía. Los charts de Spotify son cortitos y mis podcasts que se escuchan en muchos países no aparecen en ningún chart. Habría que buscarlo sabiéndose el nombre. Las notificaciones de Spotify cuando una gente sigue a un podcast no son 100% efectivas. Lo que más le interesa a Spotify, y esto lo han dicho ellos, no yo, es que se escuchen los podcasts de ellos, los de su productora de podcast. Y efectivamente, cuando tú estás en Spotify y ves las estadísticas de tu podcast, te das cuenta de incongruencias. Ahora ellos tienen una especie de proyección de los episodios de tu podcast o de tu podcast, donde ellos supuestamente muestran de manera aleatoria a los usuarios tu podcast para que se enteren de que existe. Y tú dices, bueno, pero mira, llegó a 3,000 visualizaciones. Entonces, de repente tú tienes 100, 200 suscriptores. Y tú dices, wow, 200 suscriptores. Pero tú tienes una descarga o una reproducción por episodio. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se explica Spotify? ¿Cómo puedes explicarme que yo llegué a tener hace 2 años o 3 en Te Invito a un Café 10,000 seguidores, pero solo tenía 20 reproducciones por episodios? ¿Cómo se explica esa incongruencia? Mi conclusión era que yo hace un tiempo llegué a promocionar Spotify en sus inicios. Mi conclusión era que yo le estaba llevando gente a Spotify de la mía, que venía de otro podcaster. Spotify no tenía notificaciones al inicio cuando aceptaba podcast. La gente se quedaba en Spotify, escuchaba todo menos mi podcast. ¡Ay, qué bonito! Entonces, uno de los problemas que tienen algunos podcasters es que limitan la visibilidad de tu podcast. Hay otros que complican la experiencia de reproducción de tu podcast. Por ejemplo, iVoox. iVoox, que es una plataforma que yo admiro, porque primero desde que comenzaron por allá por el 2006-2007, que tenía radio grabada, yo aprendí muchísimas cosas con iVoox. Y mi primera plataforma donde yo subí mi podcast fue iVoox. Spreaker también, pero en este caso iVoox, maravilloso. Se ha convertido en cada vez más comercial. Los respeto porque es su modelo de negocio y necesitan sostenerlo, claro que sí. Pero mira qué curioso, en iVoox, si tú no alojas tu podcast directamente con ellos de forma nativa y tú lo que haces es importar el RSS feed, cuando tú publicas un episodio nuevo, se actualiza ese episodio nuevo, a veces hasta un día después que lo publicas. Hasta un día después. No sé si ha mejorado. Ojalá haya mejorado. Y ojalá me escriban del soporte de iVoox porque tienen mi contacto. Pero yo me fui de iVoox también. Entonces, cuando tú vas a escuchar un podcast como oyente, o te ponen publicidad, pero como la publicidad es geolocalizada, un anuncio de audio insertado es geolocalizada, ¿qué pasa en mi país? Que parece que no hay anunciantes en iVoox. Y entonces se queda el reproductor en un limbo y no se escucha nada. Yo tengo que
resetear la página, refrescar la página para darle de nuevo. Sin hablar de la publicidad invasiva en pantalla, porque claro que ellos quieren presionar a los oyentes para que saquen su suscripción mensual sin anuncio. Respeto eso, pero la experiencia es pésima. ¿Que el catálogo en español es súper completo? Claro que sí, pero no más que eso. No más que eso. Entonces, yo voy a tener a mis oyentes en una plataforma que en vez de enriquecer la experiencia de escucha, la empeora. No. Ya. El caso de Spreaker también. No estoy en Spreaker. Spreaker, que no solamente es un podcatcher, también es un alojador de podcast. Tú tienes que alojar tu podcast de manera nativa ahí. Bueno, pero si yo quiero tener mi WordPress, si quiero importar el RSS de Spreaker solamente para que sirva de podcatcher, pues creo que no se puede. Y sí se puede, pero a ver, tú tienes que pagar mucho dinero para que salga el feed completo. Ya recuerdo. Entonces, no. Ok. Más reproductores. Por ejemplo, yo quité mis podcasts de Castbox, que es un podcaster chino. Ahora de Google Podcast ya lo había mandado a eliminar, pero ya Google Podcast terminó de cerrar en Estados Unidos y va a comenzar a deshabilitarse en el resto de países. Esa noticia es de ayer. O sea, ya no hay Google Podcast. Entonces está Pocket Cast, Overcast. Pocket Cast, que tú tienes que someter tu podcast de manera manual, no ayuda en la visibilidad, no mejora en nada la visibilidad de tu podcast. Porque generalmente el que usa Pocket Cast ya sabe lo que quiere escuchar y lo busca en el buscador o agrega de manera manual el RSS feed del podcast que quiere. Entonces, estar en el directorio de Pocket Cast o no, para mí es irrelevante. Ni le suma ni le resta. Porque, repito, es un podcatcher de personas que tienen mucho tiempo, para un nicho de personas que tienen mucho tiempo siendo oyentes, que conocen cómo se maneja el incorporar el RSS feed de tu podcast de manera manual. Bueno, pues estar o no estar en el directorio, pues, irrelevante. Hay directorios donde a mí no me interesa estar tampoco. Por ejemplo, Audible, mandé a quitar los podcasts. Pandora, que no tiene soporte ni siquiera para República Dominicana, que yo sé que Pandora tiene mucha audiencia en Estados Unidos, pero lo mandé a quitar. ¿Por qué? Porque estas plataformas, estos podcasters, no están adaptados a la versión 2.0 del podcast. Si yo estoy colaborando con el movimiento del podcasting 2.0 para hacer crecer el uso de las etiquetas nuevas, modernas del podcast, para que la gente use las aplicaciones modernas del podcast, incluso, y claro que lo digo, para beneficiarme de ellas, sobre todo con el envío de satoshis, porque yo no creo que la gente me encuentre en plataformas que están obsoletas en ese sentido. ¿Ya? Entonces, claro, tú dirás, Robert, pero si yo quito mi podcast de todos esos sitios, ¿dónde voy a estar? Bueno, tú puedes estar en Apple Podcast, que es un directorio enorme y muchos podcatchers se alimentan de él, que incluso que tú no conoces. Tú puedes estar y debes estar en podcastindex.org. Claro que sí, porque es el directorio más grande, incluso mayor que Apple Podcast, y que muchas, no todas las aplicaciones modernas de podcasting están conectadas al índice de podcast, a podcastindex.org. Tú puedes tener tu podcast en Listen Notes, que es el Google de los podcasts, claro que sí, y con eso ya tú tienes más de 30 aplicaciones donde tienes presencia. Pero lo interesante del podcast, recuerda, es que como pasa por un protocolo un protocolo que es el RSS feed, que tú no estés en el directorio de un podcatcher no quiere decir que no se pueda escuchar tu podcast en un podcatcher, en ese podcatcher. ¿Ya? Yo puedo decir, ok, yo no voy a estar en Apple Podcasts. No voy a estar en Apple Podcasts. Pero, o sea, no voy a estar registrado en el directorio. Pero cualquier persona con el RSS feed, la dirección del RSS, puede copiarlo y pegarlo en el buscador de Apple Podcasts o decirle agregar por vía externa o por RSS, pegar el RSS en Apple Podcasts y Apple Podcasts lo agrega.
Y yo me puedo suscribir a tu podcast en Apple Podcast sin que tu podcast esté en el directorio interno. Entonces, el hecho de que yo no esté en el directorio de un podcatcher no quiere decir que no se me pueda escuchar en ese podcatcher. Por ejemplo, repito, eliminé mis podcasts de Castbox del directorio, pero tú puedes agregar manualmente el RSS feed de mis podcasts a Castbox y suscribirte y escucharme perfectamente. Entonces, volvemos a lo mismo. Si tenemos oyentes experimentados que saben bregar con esto, bueno, pues que tomen el feed y me escuchen donde quieran, porque eso es una de las ventajas del podcast en abierto, que tú no tienes que estar en el directorio. Yo escucho podcasts que no están en el directorio de Pocket Cast y lo he agregado manualmente a Pocket Cast perfectamente, sin problemas, como lo puedo agregar a Fontaine, creo que Fontaine, o Podcast Guru y Apple Podcast incluso, perfectamente. Pero para los nuevos, los que llegan nuevos, yo quiero que me escuchen en las aplicaciones modernas. ¿Ya? Bueno, que yo no debería obligar a la gente a que me escuche donde yo quiera. No, porque yo le enseño a la gente que puede manualmente poner el feed de mi podcast en su reproductor favorito. Pero no en todo reproductor favorito me va a encontrar de cero. ¿Por qué? Porque no me ofrece ventajas estar en ese reproductor, en ese directorio de ese podcatcher. ¿Ya? Entonces que se entienda que sí, hay expertos que dicen, y yo lo he dicho también, que tu podcast debe estar en todas las plataformas. Es que la tecnología del podcast en abierto, incluso sin tú registrar tu podcast en ninguna plataforma y solamente compartiendo el RSS feed, que es una dirección web, por ejemplo, el RSS feed de estos podcasts es https://robertsazuke.com/feed/esto es podcast. Con esa dirección, te lo voy a dejar en la descripción, tú vas a Apple Podcast, tú vas a déjame ver, Overcast, tú vas a Pocket Cast, tú vas a Castbox, Podcast Addicts, Antena Pod, Podcast Guru, tú puedes ir a creo que Podfriend, a Curiocaster, a Podverse y agregarlo manualmente y suscribirte desde ahí. Pero el podcast no tiene que estar dentro del directorio. Es que la capacidad de estar en todas las plataformas es intrínseca al protocolo que usa el podcast en abierto. ¿Ya? Entonces, yo soy de los que piensa que tu podcast no debe estar en el directorio de todos los podcasters porque hay directorios que lo que quieren es su beneficio y no apoyar tu podcast. Y ya he mencionado algunos de ellos. Incluso te digo más, ahora se puede agregar el RSS feed manual de tu podcast a YouTube Music, plataforma donde tampoco yo estaré porque no me ofrece ventaja. El reproductor es malísimo, no tiene una experiencia mejorada de reproducción de podcast, no voy a estar en YouTube, no voy a poner mi RSS feed en YouTube para que me haga videos automáticos y lo ponga en YouTube Music. No lo voy a hacer. Ahora, el que quiera escucharme en YouTube Music, porque ya escuchaba el podcast en Google Podcast, y ahora quiere usarlo, bueno, coja el RSS feed manual y sométalo a YouTube Premium, a YouTube Music, perdón, y escúcheme ahí. No hay ningún problema. Porque el podcast en abierto lo permite. Entonces, que quede clara la diferencia, obvio. La decisión de yo sacar mis podcasts de esa plataforma se justifican con mis razones. Yo respeto al que le funcione estar en Spotify. El que de verdad le funciona estar en Spotify, cuando digo le funciona es que tiene muchas descargas, tiene retroalimentación de la gente, tiene visibilidad, no me haga caso, siga en Spotify. No, porque estas son mis razones. A mí no me suma. Y fíjate que Spotify es tan cerrado que tú no puedes someter manualmente un RSS feed de un podcast que no esté en el directorio. Tiene que estar en el directorio porque ellos quieren controlar tu feed y quieren controlar los datos de los oyentes.
Entonces yo no me voy a prestar a eso, no beneficia nada a mi podcast de manera particular, no estoy y ya, y listo. Entonces cada quien que encuentre su razón de dónde estar y por qué estar y que use la libertad que tiene, sabiendo que el podcast con su RSS feed, el podcast en abierto, no necesita estar en todas, en absoluto, no necesita estar en todas. Y me voy más lejos, ni siquiera para aumentar la audiencia, porque recuerda, lo que más ayuda a aumentar la audiencia de tu podcast es el boca a oreja. Y si la gente que te escucha en Apple Podcast, si tú estás en el directorio, por ahí tú puedes conseguir tu gente, porque van a ir a Apple Podcast. Y si no, el amigo que te recomendó el podcast le va a dar el feed y le va a decir, mira, agrégalo en esta aplicación, o en esta, o en esta, o en esta. Y así vamos educando a la gente. ¿Ya? Bueno, ¿qué te pareció este tema? Espero que te haya sido de utilidad. Nos encontramos en el grupo para seguir socializando. Espero tus respuestas o escríbeme al correo hola@robertsasuke.com. Gracias por tu tiempo. No olvides compartir este podcast con tus amistades. Y no olvides que... ¿Por qué se me está olvidando la frase final? Bueno... Larga vida al Podcasting 2.0. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.